Feliz fiesta de Pentecostés. El origen de Pentecostés se basa en una fiesta judía llamada Shavuot, en la que se celebran los 50 días que han transcurrido tras la aparición de Dios en el monte Sinaí a Moisés. Durante el domingo de Pentecostés, los judíos conmemoran la entrega de los mandamientos al pueblo de Israel. A su vez, la fiesta de los judíos se originó en una fiesta pagana de carácter agrícola, pues era el tiempo en la que se producía la recolección agrícola y los primeros días de siega. Así, la fecha de la fiesta era móvil, ya que dependía del ritmo de la agricultura. Originalmente se denominaba Fiesta de las Semanas y tenía lugar 7 semanas después de la fiesta de los primeros frutos. 7 semanas ya sabemos que son 49 días, más el día del inicio de la nueva semana son en total 50 días. De ahí el nombre de Pentecostés, que significa 50, que posteriormente recibió como nombre. Según el Éxodo, se celebraba al término de la cosecha de la cebada y antes de comenzar la del trigo. Era una fiesta movible, pues dependía de cuando llegaba cada año la cosecha a su sazón, pero tendría lugar casi siempre durante el mes judío de Sivan, equivalente a nuestro mayo-junio. En su origen tenía un sentido fundamental de acción de gracias por la cosecha recogida, pero pronto se le añadió un sentido histórico. Se celebraba en esta fiesta el hecho de la alianza y el don de la ley. Para los cristianos, esta fiesta cambia totalmente de significado. La fiesta de Pentecostés es la culminación de la Pascua, porque la misión del Espíritu Santo fue la confirmación y la finalización de la obra de Cristo. El verdadero protagonista de Pentecostés es, como no podía ser de otra manera, Dios, el Espíritu Santo, ese gran desconocido. Una devoción muy importante que hemos de tener para crecer espiritualmente y para conseguir poner a Dios en nosotros en el lugar que le corresponde es la devoción al Espíritu Santo. Algunos autores espirituales a veces llaman, con toda razón, al Espíritu Santo como el gran desconocido. A muchos, el Espíritu Santo les parece casi superfluo e inútil. Conocen a Dios Padre, que es el Creador, a Dios Hijo, que se encarnó y que por eso está más cerca de nosotros, sobre todo al estar presente en la Sagrada Eucaristía. Pero en cambio, el Espíritu Santo queda mal definido y no se ve muy bien cuál es su acción, estando como estamos, creados y redimidos. ¿Qué más aún puede hacer el Espíritu Santo? Pues bien, en realidad, todo se hace por medio de Él. El Padre y el Hijo no obran sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Dios es amor, como nos dice San Juan en su primera carta. Por lo tanto, Dios no puede obrar sino por medio del amor, que es su propia naturaleza y su propio ser. Este amor está precisamente personalizado por el Espíritu Santo. La propia persona del Espíritu Santo es el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Por lo tanto, ninguno de los dos puede hacer cosa alguna sino a través de su amor, o sea, a través del Espíritu Santo. Los apóstoles se habían reunido aquel día de Pentecostés en el cenáculo para esperar la venida del Espíritu Santo. El cielo había desaparecido de sus ojos y casi de su corazón, y precisamente era el cielo lo que nuestro Señor quería darles por medio del Espíritu Santo. Los apóstoles quedaron llenos del Espíritu de Jesús en el momento de Pentecostés. El cielo se apoderó de sus almas y de su corazón, y nunca más se separaron de este Espíritu Santo ni de Jesús. Entendieron qué es el cielo con relación a la tierra y qué es el Espíritu con relación a la carne, y qué son los bienes eternos comparados con las cosas temporales. En aquel momento fue en cuanto creyeron en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y en sus atributos, o sea, que es Rey, sacerdote y juez. A partir de entonces,
Ya no hubo en ellos duda ni vacilación alguna. Quedaron realmente llenos del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y este Espíritu que nuestro Señor Jesucristo les había prometido es el Espíritu de la verdad. Como nos dice en el Evangelio según San Juan: yo os enviaré mi Espíritu. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío. Todo lo que tiene el Padre me pertenece. Todo lo que el Espíritu Santo os dará, vendrá de mí. Y entonces comprenderéis por qué he venido a este mundo. Pero, ¿qué es el Espíritu Santo en la vida cristiana? Lo primero que tenemos que hacer es no entristecer al Espíritu Santo, no contristarlo más. Por desgracia, hay personas que pecamos contra el Espíritu. Tal es el caso en los Hechos de los Apóstoles de Ananías y Safira, que mintieron a nuestro Señor al engañar a los apóstoles sobre el precio del campo que habían vendido. Nos dice el texto bíblico: Ananías, ¿por qué se ha apoderado Satanás de tu corazón, moviéndote a engañar al Espíritu Santo?, le dijo San Pedro, reteniendo una parte del precio del campo. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y 3 horas después vino su mujer Safira. Pedro le dirigió la palabra: dime si habéis vendido en tanto el campo. Sí, en tanto, dijo ella. Y Pedro a ella: ¿por qué os habéis concertado en tentar al Espíritu Santo? Estas palabras muestran claramente que el pecado va contra el Espíritu, o sea, que entristece al Espíritu Santo. Es principalmente el caso del pecado mortal, que provoca la ruptura con Dios, pero también es el caso del pecado venial. Todo lo que sea una desobediencia voluntaria a Dios, incluso en las cosas pequeñas, se oponen a la acción del Espíritu Santo en nosotros. El padre Froguet, en la conclusión de su libro sobre el Espíritu Santo, nos dice lo siguiente: ¿cuántos cristianos que poseen habitualmente la gracia y las energías divinas que le acompañan permanecen, no obstante, tan débiles y flojos en el servicio de Dios, tan poco celosos por su perfección, tan inclinados a la tierra, tan olvidados de las cosas del cielo y tan fáciles de arrastrar al mal? Por eso nos exhorta el apóstol a no entristecer al Espíritu Santo, como nos dice en la carta a los Efesios, con nuestra infidelidad a la gracia y sobre todo a no apagarlo en nuestros corazones. Hay una causa que termina explicando por qué una semilla tan abundante de gracia muchas veces no produce sino una cosecha raquítica. Es que, conociendo solo muy imperfectamente el tesoro que poseen, muchas personas solo le tienen una débil estima y hacen poco esfuerzo por hacerlo fructificar. Con todo, qué fuerza, qué generosidad, qué respeto de sí mismo, qué vigilancia y también qué consuelo y qué alegría no les inspiraría este pensamiento constantemente considerado y piadosamente meditado: el Espíritu Santo habita en mi corazón. Ahí está, como poderoso protector, siempre dispuesto a defenderme contra mis enemigos, a sostenerme en mis combates, a asegurarme la victoria. Como amigo fiel, está siempre dispuesto a darme una audiencia, y lejos de ser una fuente de amargura y de molestia, su conversación da alegría y gozo. Así nos lo dice en el libro de la sabiduría. Ahí está como testigo siempre atento a mis esfuerzos y a mis sacrificios, contando cada uno de mis pasos para recompensarlos un día, siguiendo todos mis movimientos, no olvidando nada de lo que hago por su amor y por su gloria. Qué palabras tan hermosas y tan alentadoras. Abrirse a la acción del Espíritu Santo. Bajo la influencia del Espíritu Santo, hemos de tratar de obrar sobrenaturalmente sin dejarnos arrastrar por impulsos naturales, mortificando nuestros primeros movimientos, pues como dice el padre Garrigou Lagrange, si no se refrenan las actividades naturales,
no tardarán en tomar la delantera en toda vida de gracia. De hecho, existen 3 grados en la actividad natural. El primero consiste en un ardor natural que hace que ciertas personas no podamos emprender casi nada sino de modo impetuoso. Tal disposición no procede de ningún modo de la gracia y lleva a la persona a la turbación, la incoherencia y la oscuridad. El segundo grado de actividad natural es menos tosco y peligroso. Se le llama precipitación natural. Lo encontramos en las personas que tienen una conciencia más delicada, pero que no suelen escuchar al Espíritu Santo en el secreto de su corazón. Su voluntad propia se desliza en la acción y se anticipa el movimiento de la gracia. En cierto modo, se dejan fascinar por un fin próximo, perdiendo de vista la relación de ese fin próximo con el fin último, a saber, la gloria de Dios y la salvación de las almas. No rezamos lo bastante, olvidamos que es imposible alcanzar el fin supremo sin el concurso, sin la ayuda del Espíritu Santo. Muchas almas que aspiran a la perfección se ven sujetas a este defecto, sin comprender el gran obstáculo que supone para la operación del Espíritu Santo. Existe un tercer grado, que es el movimiento natural, mucho más sutil y difícil de reconocer que los 2 precedentes. Lo encontramos en las personas que tienen pasiones muy moderadas, una intención muy pura y que consultan al Señor en la oración para asuntos de cierta importancia, pero que no esperan bastante al movimiento de la gracia para llevar a cabo las cosas. Olvidan que el Espíritu Santo es el dueño del tiempo. Cuando, por ejemplo, Jesús anunció su dolorosa pasión a sus discípulos, nos dijo: Pedro, tomándola aparte, se puso a amonestarle diciendo: Señor, no permita Dios que esto suceda. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo: Retírate de mí, Satanás, tú me sirves de escándalo, porque no sientes las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Tenemos únicamente pensamientos humanos, que frecuentemente nos resulta esto, porque no tenemos suficientemente este contacto con el Espíritu Santo. Por eso, hemos de tener el deseo de ser realmente movidos por el Espíritu Santo, y para ello tenemos que rezarle y amarle a menudo. Tal vez rezamos demasiado maquinalmente el Veni Sancte Spiritu, ven Espíritu Santo, al principio de todas nuestras acciones. Si pensáramos tan solo en el contenido de esta hermosa oración, es tan profunda y alentadora. Luego rezamos también un Ave María, pensando en que la Santísima Virgen, llena del Espíritu Santo, se vuelve nuestra intermediaria ante Él para guiarnos, ya que tenemos necesidad del Espíritu Santo en todas nuestras acciones. Necesitamos sus luces y sus dones, y no podemos pasar de Él. El Espíritu Santo en nosotros no es sino el cielo en nuestros corazones, es el paraíso empezando en nuestras almas. Si comprendiéramos bien que es el Espíritu Santo y la gracia que Dios nos concede por medio suyo, desde el día de nuestro bautismo y por medio de todos los sacramentos que vamos recibiendo, particularmente por medio de la Sagrada Comunión, entenderíamos que lo que estamos recibiendo es el cielo. ¿Quién no amará a su vez al que tanto nos ha amado? Siendo conscientes del amor que Dios nos ha manifestado mediante la revelación que nos ha hecho, ¿cómo no devolver amor por amor? Si en Dios hay una persona que debe realmente suscitar este amor en nosotros. Este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el alma del apostolado, es el apóstol por excelencia. El Espíritu es el apóstol por excelencia y por esencia. Esta gran verdad debe imprimir su carácter particular a nuestro apostolado, carácter de humildad y confianza, carácter de disponibilidad de nosotros mismos y de todas nuestras facultades, carácter de paz y de serenidad en todas las vicisitudes, éxitos, fracasos, pruebas o consolaciones.
Da gracias a Dios por todos, como se dice en la primera carta a los tesalonicenses. La constancia en la acción de gracias manifestará que el Espíritu de Dios está con nosotros. La convicción y la clarividencia de esta verdad capital nos evitará un defecto que desafortunadamente hoy suele abundar demasiado: el comparar la obra de los enemigos de la Iglesia con la obra de la Iglesia o la del Espíritu Santo. Tales obras no se sitúan en el mismo plano, no emplean los mismos medios, no juegan la misma liga. El Espíritu Santo sopla por donde quiere, nos dice en el Evangelio de San Juan. No debemos copiar a los adversarios de la Iglesia, no debemos copiar a los seguidores de este mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos del Espíritu Santo. El olvido de este principio, alma y fuente de nuestro apostolado, nos llevaría a copiar a los adversarios de la Iglesia y a emplear argucias y medios puramente temporales, a poner nuestra confianza en una organización sistemática y racional, o a dedicarnos a la higiene o a las cosas sociales o económicas antes que a poner las almas en contacto con la fuente divina de que proceden todos los beneficios espirituales y materiales, eternos y temporales. El que está animado por el Espíritu Santo no puede desinteresarse por sus hermanos, pues su amor lo impulsará a todas las obras espirituales y materiales de beneficencia, mientras que el que no esté animado por el Espíritu Santo se olvidará de buscar para sus hermanos la pertenencia al cuerpo místico, la pertenencia a la Iglesia, contentándose con buscarle algunos bienes materiales y olvidando tanto el orden como la medida que Dios quiere en el uso de tales bienes, de modo que su filantropía se volverá para mal de las personas a las que quiere consolar. Es verdad que a menudo hay que pasar por los cuerpos para alcanzar las almas, en el sentido que el ejercicio del amor desinteresado conmueve los corazones más que la palabra. Pero hemos de procurar no quitarle a nuestro amor lo que puede tener como invitación a la gracia de la salvación, faltando a la confianza en el Espíritu Santo, con un neutralismo o un laicismo que ahoga la gracia de Dios. Nuestro Señor curaba los cuerpos curando las almas y provocaba la alabanza y gloria de su Padre. Tenemos que sentirnos orgullosos de la fe. Podemos verlos, por ejemplo, en algunas ideas del profesor Gilson en su libro Cristianismo y Filosofía. Él nos dice: vivir como cristiano, sentir como cristiano y pensar como cristiano en una sociedad que ya no es cristiana resulta algo difícil y apenas posible. De ahí que nos asalte incesantemente la tentación de disminuir o adaptar nuestra verdad, ya sea para disminuir la distancia que separa nuestra manera de pensar de la del mundo, o ya sea, y a veces con toda sinceridad, con la esperanza de volver el cristianismo más aceptable al mundo y favorecer su obra de salvación. Estas son tentaciones que vemos en el progresismo. Aquí, ruego que me disculpen, me veo obligado a desempeñar el papel ingrato del que denuncia los errores, no solo ante sus adversarios, sino también ante sus amigos. Para disculparme cabe recordar que el que acusa de este modo a sus amigos se acusa primeramente a sí mismo. La vivacidad de sus crímenes expresa sobre todo el sentimiento de la falta que ha cometido él mismo y de la que siempre se siente en peligro de volver a caer. Creo que he de decir en primer lugar que una de las cosas más graves de las que hoy día sufre el catolicismo, creo que en todos los países, es que los católicos ya no se sienten orgullosos de su fe. Esta falta de orgullo, por desgracia, no es incompatible con una cierta satisfacción por todo lo que hacen o dicen los católicos, ni con un optimismo de buen tono que dice, más con un partido que con una iglesia: lo que lamento es que en lugar de decir
con toda la sencillez que nosotros le debemos a la Iglesia y a nuestra fe, y en lograr demostrar lo que nos proporciona y lo que nos hubiera logrado, creemos que todo es política y que todo son buenas tácticas por el propio interés de la Iglesia. Hacer como si después de todo no nos distinguiéramos en nada de los demás. ¿Cuál es el mayor elogio que pueden esperar muchos de nosotros? El mayor que el mundo les puede dar. Es católico, pero es una persona realmente buena. Ni parece que fuera católico. No es exactamente lo contrario a lo que habría que desear. No católicos que lleven su fe como si fuera una escarapela en su sombrero, sino que se vinculen de tal modo al catolicismo en su vida y en su trabajo diario, que el incrédulo llega a preguntarse qué fuerza secreta anima esa obra o esa vida, y que cuando la descubra se diga, es una persona muy buena, y ahora sé por qué, porque es católico. Lo que Gilson decía hace ya bastante años, se podría volver a decir ahora. La religión católica es la religión del Espíritu Santo. La religión cristiana es una religión del Espíritu Santo. Es la religión del amor y por el amor. Es una religión que ha transformado al mundo. Antes del cristianismo reinaba el odio, el egoísmo, el orgullo y la búsqueda de los bienes de este mundo. Después, nuestro Señor nos inculcó la ley del amor, que es la que impera los corazones, y la gracia santificante es la que transforma los corazones y las almas. Entonces se vio cómo se desarrollaban las cosas maravillosas en la cristiandad, cómo los conventos cubrieron toda Europa cristiana. Pues bien, hemos de pedir a Dios que nos mantenga en este espíritu de la cristiandad, o sea, en el espíritu del amor de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.